La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Vamos a continuar ahora ya en el capítulo 14 de la carta de Pablo a los Romanos, iniciando capítulo nuevo, básicamente todo el capítulo dedicado a invitar a la comunidad, en particular a quienes se perciben o se sienten más adelantados en la libertad que da la fe en Jesús, el tener consideración para la conciencia de las personas que a lo mejor no viven o no se sienten con ese mismo nivel de libertad ante las prácticas religiosas propias de sus tradiciones, tanto quienes vienen del judaísmo cuanto del paganismo, o de la religión grecorromana, mejor dicho. Primer bloque es esta invitación a reflexionar sobre el sentido que cada persona le da a la libertad, que si no está sostenida o sustentada en el amor, si no está regulada en el amor, pues termina siendo inclusive contraproducente, tanto para el que la tiene, cuando desarrolla estas actitudes de imposición, cuanto a la comunidad, porque la divide cuando las personas se juzgan y se agreden sin tomar en cuenta, como comentaba, el nivel o el tipo de conciencia que tienen sus interlocutores. Como decía hace un momento, tiene mucho que ver con las prácticas. Recordemos que el judaísmo devoto de la época pues tenía un número muy alto de reglas, recomendaciones, preceptos, prohibiciones, y para alguien que durante toda su vida y todos sus antepasados habían seguido estas costumbres con mucha fuerza y convicción, pues el dejarlas no era tan fácil. Ya lo hemos visto en todos los conflictos que tuvo Pablo a lo largo de su predicación. Era muy difícil convencer a la comunidad judía o a los cristianos de origen judío de convivir, por ejemplo, con paganos, de sentarse a la mesa con personas que no seguían las restricciones alimenticias judías. En el fondo está eso. Ya veremos que la apreciación central de Pablo en todo esto es que el vínculo con Cristo y esta nueva manera de entender la religión, le hace la relación con Dios, que se traduce en una relación con las personas y con el entorno, sin lugar a dudas, implica una visión renovada en la cual estas prohibiciones y restricciones no tienen ningún sentido. Pero, igual que la crítica que el Señor Jesús le hacía a las autoridades religiosas que ponían en primer lugar estos preceptos por encima de la dignidad de las personas, por ejemplo, cuando criticaba una visión reduccionista y discriminatoria del sábado o de las prácticas de purificación, ahora Pablo lo utiliza para quienes quieren imponer esa libertad sobre aquellos miembros de la comunidad que todavía están en ese proceso de maduración y de toma de distancia de estas prácticas. Sin más, pasemos a los primeros 6 versículos que introducen la temática. Es versículo del 1 al 6 del capítulo 14 de la carta de Pablo a los Romanos. Comprendan al que es débil en la fe, sin discutir sus razonamientos. Uno tiene fe y come de todo. Otro es débil y come verduras. Quien come no desprecie al que no come. Quien no come no critique al que come, porque Dios también lo ha recibido a éste. ¿Y tú? ¿Quién eres para criticar a un empleado ajeno? Que esté en pie o caído es asunto de su amo. Pero no se caerá porque el Señor tiene poder para mantenerlo en pie. Este da más importancia a un día que a otro, mientras que aquel los considera todos iguales. Cada cual que siga su convicción. El que distingue un día del otro lo hace por el Señor. El que come también lo hace por el Señor, ya que da gracias a Dios.
y el que no come también lo hace por el Señor y le da gracias. Palabra de Dios. Bueno, vemos cómo presenta la problemática de una forma concreta Pablo, de estas dos comunidades que confluyen, ya lo hemos comentado varias veces, en las comunidades cristianas primitivas. La gran mayoría de sus miembros eran de origen judío o de origen grecorromano. Cada una de estas tradiciones religiosas tenían su propio mundo, su manera de entender la realidad. Ya veíamos prácticas alimentarias o alimenticias. Algunas tenían restricciones, otras no. Por eso Pablo dice, el que come, es decir, el que no tiene ningún escrúpulo ante lo que se presenta, siempre y cuando sea algo que pueda nutrir al ser humano, pues que se le respete. Y al que por cualquier razón considere que no quiere, no le parece pertinente ni legítimo el consumir estos alimentos, pues que también se le respete. Recordemos que Pablo se preocupa mucho por la unidad de las comunidades. Ya en otros espacios y a otras comunidades les ha dirigido cartas para tratar de resarcir algunas de estas divisiones. De hecho, recordemos que la carta de los Romanos está escrita en Corinto a la primera comunidad a la que le envía recomendaciones sobre esta discriminación que a veces se daba entre quienes se sentían ya libres de todo escrúpulo y quienes todavía tenían algunos de estos escrúpulos. En aquella carta, recordemos, en particular la primera carta a los Corintios, Pablo siempre invita a tener en cuenta al que está más frágil por su propia convicción de conciencia. Y aquí la clave que nos va a acompañar a lo largo de todo el capítulo 14 es la conciencia y el respeto que toda persona debe de tener a la conciencia de las otras personas, de tal forma que nunca se las violente. Ya alguna cosa es diferente si las acciones de las personas desde la conciencia que tienen prueban ser destructivas o contrarias al Evangelio, pues eso ya es un criterio diferente. Pero en cuestiones de este tipo más, digamos, de costumbres rituales o de la vida cotidiana, que no necesariamente tienen un referente definitivamente religioso, pues Pablo dice, tolérense, respétense, el que come, que no critique al que no come, y el que no come, que no critique al que come. Como dice aquí, no se pongan a discutir sus razonamientos. Hay cosas más importantes, la solidaridad en la comunidad, el amor al prójimo, que también se traduce en este respeto a las convicciones de la gente que a lo mejor viene de una tradición cultural o religiosa distinta. Aparece un elemento importante que va a ser, digamos, la clave de reconciliación que va a presentar Pablo sistemáticamente a lo largo de todo el capítulo, que es tener puesta la mirada en el Señor Jesús. En Jesús somos hermanos y hermanas, y desde ese amor al Señor que nos une, pues que eso guíe también nuestras interacciones, nuestras maneras de relacionarnos. Pablo, desde luego que hace un juicio de valor, eso no está fuera de su discurso. Para él, quien ha conocido a Cristo y que vive desde ese amor, se da cuenta que esas observancias de que alimentos puros, impuros, etcétera, no tienen ningún sentido. Pues eso ya está absolutamente trascendido. No sentarse a comer con personas que no sean de la misma religión, comer carne de los ídolos, que era el problema que pasaba en la comunidad de Corinto. Pablo dice, para un cristiano maduro eso no tiene ningún sentido. Pero el amor muchas veces nos lleva a caminar con mucho tacto y respeto ante hermanos y hermanas cristianos para quienes a lo mejor eso todavía es importante o es fundamental o puede ser objeto de escándalo. Mañana continuaremos con este capítulo 14 de la carta de Pablo a los Romanos. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por Spotify o por radioiberoleón.com. Esta es una producción del ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara y Radio ITESO 95.1.